Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados congregados hoy 13 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Y nos vamos a tierras de Benjamín, buscando el elegido por el Señor, el rey Saúl. Y también vamos a Cafarnaúm con Jesús, en Jerusalén, el llamado a Leví, recaudador de impuestos, publicano, pecador, como todos nosotros, seres amados, gentiles, paganos. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos seres amados. Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Y en el Salmo 21, Señor, el Rey se alegra de tu fuerza. Vamos entonces a meditar la palabra de Dios hoy. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el primer libro de Samuel, capítulo 9. El encuentro de Saúl con Samuel. En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Quis, que era hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afiá. Quis, hombre muy respetado, tenía un hijo, joven y bien parecido, que se llamaba Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. Un día a Quis se le perdieron sus asnas. Entonces le dijo a su hijo Saúl: prepárate y ve a buscar las asnas, llévate a uno de los criados. Saúl se fue, atravesó la región montañosa de Efraín y pasó por la región de Salisá, pero no encontró las asnas. Pasó también por la región de Saalim y por la de Benjamín, y tampoco las halló. Al llegar a la región de Saaf, dijo Saúl al criado que lo acompañaba: vamos a regresar, pues mi padre debe estar ya más preocupado por nosotros que por las asnas. El criado le contestó: en esta ciudad hay un profeta a quien todos respetan, porque todo lo que anuncia sucede sin falta. Vamos allá y quizá él nos indique el camino que debemos seguir. Vamos pues, contestó Saúl, pero ¿qué le llevaremos a ese hombre? Ya ni siquiera nos queda pan en las alforjas, ni tenemos nada que ofrecerle al profeta. El criado respondió: tengo en mi poder una pequeña moneda de plata. Se la daremos al profeta para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando algún israelita quería consultar a Dios, decía: vamos a ver al vidente, pues al que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. De acuerdo, dijo Saúl, vamos allá. Los dos se dirigieron a la ciudad donde vivía el profeta, y cuando iban subiendo la cuesta en dirección a la ciudad, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua y les preguntaron:
¿es aquí donde podemos encontrar al vidente? Ellas le respondieron, sí, pero se encuentra más adelante. Dense prisa, pues ha venido a la ciudad porque hoy se celebra el sacrificio en el santuario. En cuanto lleguen ustedes allí, búsquenlo antes de que se vaya al santuario para la comida. La gente no comerá hasta que él llegue, pues él tiene que bendecir el sacrificio, después de lo cual comerán los invitados. Por eso, vayan ahora, porque en este momento lo encontrarán. Ellos continuaron subiendo rumbo a la ciudad y precisamente cuando iban llegando a ella, Samuel salía en dirección contraria para ir al santuario. El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho lo siguiente revelación a Samuel. Mañana, a esta misma hora, te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo, Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me ha compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé, éste gobernará a mi pueblo. Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo, por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te perdieron, hace 3 días no te preocupes por ellas, porque ya las han encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Además, mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices todo eso? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les ofreció el lugar principal entre los presentes, que eran unas 30 personas. Luego Samuel dijo al cocinero, trae la ración de la carne que te entregué y que te dije que apartaras. Inmediatamente el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl, y Samuel le dijo, ahí tienes lo que estaba apartado para ti, sírvete y come, porque yo la había apartado para ti en esta ocasión en que invité al pueblo. Saúl comió con Samuel aquel día, y cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon una cama en la azotea para Saúl, y Saúl se acostó. Al día siguiente Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo, levántate y sigue tu viaje. Saúl se levantó, después salieron él y Samuel a la calle, y cuando bajaban hacia las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, manda al criado que se adelante y tú espera un poco, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Samuel consagra a Saúl rey de Israel. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Ahora que te separas de mí, encontrarás 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, en Selsá, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán que ya se han encontrado las asnas que buscabas y que tu padre ya no está preocupado por ellas, sino por ustedes, y se pregunta qué puede pasar por ti. Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres que suben a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos
llevará 3 chivos, otros 3 panes y el tercero un cuero de vino. Te saludarán y te ofrecerán 2 panes. Acéptales. Después llegarás a Gilbea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas en trance que bajan del santuario. Delante de ellos irá gente tocando salterios, panderos, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor se apoderará de ti y caerás en trance como ellos y te transformarás en otro hombre. Cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará, y adelántate a Gilgal, donde yo me reuniré contigo más tarde para ofrecer holocaustos y sacrificios de reconciliación. Espera allí 7 días hasta que yo llegue y te indique lo que tienes que hacer. Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón y aquel mismo día se cumplieron todas las señales. Después, cuando Saúl y su criado llegaron a Gilbea, el grupo de profetas en trance les saludó al encuentro, y entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl, y éste cayó en trance profético como ellos. Pero todos los que le conocían de antes, al verlo caer en trance junto con los profetas, se decían unos a otros: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? También Saúl es uno de los profetas. Uno de allí añadió: ¿y quién es el padre de ellos? De ahí viene el refrán: también Saúl es uno de los profetas. Pasado el trance profético, Saúl llegó a su casa y su tío les preguntó a él y a sus criados a dónde fueron. Saúl respondió: a buscar las asnas, pero viendo que no aparecían, fuimos a ver a Samuel. El tío de Saúl contestó: ¿y qué les dijo Samuel? Cuéntamelo, por favor. Saúl respondió a su tío: nos dijo claramente que ya habían encontrado las asnas. Pero Saúl no le mencionó nada del asunto del reino, del cual le había hablado Samuel. Después llamó Samuel a los israelitas para adorar al Señor en Mizpah, y allí les dijo: el Señor Dios de Israel dice: yo saqué de Egipto a ustedes los israelitas y los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Pero ahora ustedes desprecian a su Dios, que los ha librado de todos sus problemas y aflicciones, y lo han rechazado al pedir que les ponga un rey que los gobierne. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y por clanes. Luego ordenó Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación ordenaron que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matri. Y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis, pero lo buscaron y no lo encontraron, por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo de su escondite, y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Samuel preguntó a todos: ¿ya vieron al que al Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse con él. ¡Viva el rey!, respondieron los israelitas. Enseguida Samuel expulsó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositaron en el santuario del Señor. Después Samuel ordenó a todas que volvieran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibea, y Dios influyó en el ánimo de varios valientes para que lo acompañaran. Pero no faltaron malas lenguas que dijeron: ¿y este es el que va a salvarnos? Y lo menospreciaron y no le rindieron honores, pero Saúl se hizo el desentendido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 21, Señor, el Rey,
se alegra de tu fuerza. El canto de coro del Salmo de David. Señor, el rey está alegre porque le has dado fuerzas. Está muy alegre porque le has dado la victoria. Has cumplido sus deseos. No le has negado sus peticiones. Lo recibiste con grandes bendiciones y le pusiste una corona de oro. Te pidió vida y se la diste, vida larga y duradera. Gracias a tu ayuda es grande su poder. Le has dado honor y dignidad. Lo has bendecido para siempre, con tu presencia lo llenas de alegría. Señor, el rey se alegra de tu fuerza. Tú, oh rey, jamás caerás, pues confías en el Señor, confías en el amor del Altísimo. Tu poder alcanzará a todos tus enemigos, tu derecha alcanzará a los que te odian. Los pondrás en un horno encendido cuando aparezca para juzgar. El Señor en su furor los consumirá con un fuego destructor. Borrará del mundo y de entre los hombres a sus hijos y sus descendientes. Aunque quieran hacerte daño y hagan planes contra ti, no se saldrán con la suya, pues tú los pondrás en fuga, con tu arco apuntarás contra ellos. Levántate con tu poder, Señor, celebraremos con himnos tus victorias. Señor, el Rey se alegra de tu victoria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, entre los versículos 13 y siguientes, Jesús llama a Leví. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, ven como el Señor con los desobedientes, los rebeldes, negligentes del pueblo de Israel, se apiada de ellos y a pesar de sus perturbaciones que causan en su propio ser, que causan en otros seres y que causan en otros pueblos. De Benjamín, siendo la más pequeña de todas las tribus, clanes o grupos de Israel, se fija el Señor allí para encontrar al más pequeño en cuanto a descendencia, pero el más alto en estatura. Nadie le llegaba al hombro, por decir que tenía la talla a la medida de Dios. Siendo relegado, desestimado, no considerado para tener empresas o diligencias o asuntos como más adelante se verá vencer a los filisteos, pueblos cercanos, de gentiles, de paganos, de rebeldes, pues más rebeldes que contra Dios, rebeldes por la causa humana, por las guerras, por los afanes de poder, del tener, del placer desordenados siempre. Y en eso caen desafortunadamente los hermanos de Israel por dejarse llevar de su propia cuenta y riesgo. Pero cuando se ven en aflicciones, invocan al Señor como en el Salmo, el Señor, el Rey,
se alegra de tu fuerza, porque ya ve que Yahvé les envía auxilio, les envía socorro, les envía ayuda para defenderlos en las guerras. Se meditaba en la palabra de Dios ayer que querían un rey, pues ahí lo tienen, pero es un rey que les va a traer dificultades que enfrentar, que les va a traer oportunidades que desperdiciar, que les va a traer contrariedades que auscultar día a día, porque de eso se trata, el ir revelando los misterios, irse manifestando poco a poco la grandeza del Señor con su fuerza, con su brazo poderoso, a pesar de los errores que cometamos, trayéndolo para nuestras vidas. El Señor siempre, como decía Santa Teresa de Jesús, escribe derecho en renglones torcidos. Se va valiendo de todas las ocasiones, así sean malas decisiones, para glorificarse en nosotros, en nuestras malas decisiones, en nuestras propias reflexiones equivocadas y peor aún por las pretensiones egoístas. De todo ello, por la misericordia del Señor, nos conceda la gracia santificante de arrepentirnos, de convertirnos y de seguirnos mutuamente apoyando uno a otro como una unidad, todos en común unidad. Y pasando allí mismo en el Evangelio de San Marcos se narra cómo el Señor hace la elección de Leví y se fija en un publicano, un cobrador de impuestos, un servidor público que cobraba impuestos para Roma, sacrificando el bienestar, la dignidad y la honra de los hermanos hebreos, judíos, del pueblo de Israel. Pero él, siendo uno de ellos, se aleja, se toma distancia, se aparta para empezar a tomar a usura bienes y servicios y capital de otros, de sus propios hermanos, dándoselos a Roma con un precio de especulación. Normalmente el precio de más era ganancia para él, era plusvalía, era de lo que se surtía para ir aumentando su caudal, su riqueza, sus propios bienes. Y ello era despojando al que no tiene, viudas, hermanos con limitaciones, pecadores también, impuros, considerados del pueblo de Israel. Estaban allí, además de sus discípulos, reunidos a la mesa cuando llama después de a Leví, que es Mateo, sin duda alguna, el evangelista que después toma ese nombre, el, el que le invita a comer, a cenar, hace una comida para Jesús los discípulos, y estaban también allí los fariseos y entre ellos escribientes o escribas de las escrituras, y preguntan cómo es que están comiendo pecadores y publicanos, cobradores de impuestos con Jesús. Pero es la respuesta maravillosa del Señor. He venido a llamar a los enfermos y no a los médicos, y he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Y eso es una indirecta para los mismos que se creían santos, que se creían perfectos, que se creían puros, el pueblo elegido, y los que se quedan por fuera, en la periferia, en las recriminaciones, en los reproches, en las malas reputaciones, son los que, como dice por ahí un adagio muy conocido, unos cargan la fama y otros cargan la lana, como quien dice también, ganando indulgencias con padres nuestros ajenos, porque orando el que peca y reza empata. Hay muchos refranes populares que atañen a ello para hacer consideración de los fariseos, que siempre se tratan de poner por delante en la sociedad del mutuo elogio, en su zona de confort, en su status quo, en sus falsas seguridades, sus falsas confianzas, y a veces haciendo una falsa caridad también para recordar que sí, que con el Shema y las filacterias que se colocan, que van a recordar el amar, adorar a Dios, amar a la humanidad y el cuidar la creación, pero
para su propia recreación, para su propio uso y goce, su propio beneficio, sacrificando el de otros. Seres amados, allí es donde se presenta la oportunidad del Señor para hoy día llamarnos a nosotros por el nombre propio. Hoy te está llamando a ti, ser amado. Juan, Pedro, Simón, a cada uno como fue llamando en los apóstoles, sus discípulos, sus seguidores en los que se fue fundando la iglesia. Hoy se sigue consolidando todos esos procesos con llamamientos uno a uno, a pesar de todas las adversidades que tenemos hoy día, a pesar de todas las dificultades que tenemos que sortear, a pesar de tantas inequidades que se van presentando. Pero la iglesia, así seamos pocos, bendito sea el Señor que nos permite incluirnos ahí. Estamos siempre en la fuerza con la que se alegra el Rey, como dice el Salmo 21. Señor, el Rey se alegra con tu fuerza porque nos hace reyes de ese reino interior a cada uno. Por tanto, también nos vestimos de gala y de triunfo. Ya llegaron las guacharacas a hacer fiesta también. Las criaturas todas bendecidas al Señor. Sean siempre bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.